En el majestuoso reino de Persia, donde los palacios resplandecían con oro y piedras preciosas, gobernaba el poderoso rey Asuero, un monarca temido y respetado en todos los rincones del mundo conocido. Su trono se alzaba en la gran ciudad de Susa, donde los banquetes duraban días enteros y el poder del rey parecía no tener límites. Sin embargo, una gran sombra cayó sobre el palacio. La reina Vashti, en un acto valiente, se negó a obedecer una orden humillante del rey durante un banquete real. Su desobediencia enfureció al rey, quien, lleno de ira, decretó que nunca más podría presentarse ante él. Sin reina en el trono, el palacio quedó sumido en el murmullo y la incertidumbre. Fue entonces cuando los consejeros del rey idearon un plan audaz. Una gran búsqueda por todo el reino para encontrar a la mujer más hermosa y digna, que ocuparía el lugar de la reina destituida. Por todos los caminos de Persia, desde las montañas hasta los desiertos, los mensajeros reales proclamaban el edicto: que todas las doncellas hermosas sean traídas a palacio para presentarse ante el rey Asuero. Las noticias llegaron a cada rincón, y así, sin saberlo aún, una joven huérfana llamada Esther estaba a punto de cambiar el destino de su pueblo y del imperio entero. En la misma ciudad de Susa, entre las calles humildes, vivía una joven llamada Esther, una muchacha de rostro hermoso y figura agraciada. Aunque su belleza era notable, su vida no había sido fácil. Ella era huérfana. Desde pequeña, había quedado sin padre ni madre, y fue criada por su primo Mardoqueo, un hombre justo y sabio, que la había tomado como a una hija. Ambos eran descendientes del pueblo judío, viviendo como extranjeros en medio de un imperio que muchas veces los miraba con desprecio. Cuando el edicto del rey se anunció en las plazas, nadie en Susa quedó sin escucharlo. Guardias reales recorrían cada barrio, buscando doncellas hermosas para llevarlas al palacio. La orden era clara: todas las jóvenes seleccionadas debían ser trasladadas a la casa de las mujeres del rey, donde serían preparadas con esmero antes de presentarse ante el monarca. La belleza de Esther no pasó desapercibida. Pronto, los oficiales del rey la notaron y la llevaron al palacio junto con muchas otras jóvenes. Antes de partir, Mardoqueo, con mirada seria y llena de preocupación, le dio una advertencia clara: no digas a nadie que eres judía ni hables del pueblo. Esther asintió, obediente, sabiendo que en aquel mundo extranjero la prudencia era necesaria. Al llegar al palacio, Esther fue confiada al cuidado de Hegai, el guardián de las mujeres. Hegai quedó impresionado por la dulzura, la humildad y la hermosura de Esther. Sin demora, le mostró gran favor, asignándole los mejores alimentos, dándole 7 doncellas de palacio y trasladándola al mejor lugar de la casa de las mujeres. Durante meses, Esther se sometió al tiempo de preparación que se daba a todas las doncellas: 6 meses con aceites de mirra y otros 6 meses con perfumes y ungüentos refinados, como era la costumbre del reino antes de presentarse ante el rey. Mientras tanto, en los patios exteriores del palacio, Mardoqueo pasaba todos los días, con el corazón inquieto, preguntando por el bienestar de Esther, deseando saber cómo le iba dentro del mundo opulento y peligroso del palacio. Esther, por su parte, se mantenía humilde, sin exigir nada, recibiendo con sabiduría las instrucciones de Hegai. Su momento ante el rey se acercaba. Los días y las noches pasaron lentamente en la casa de las mujeres. Cada joven esperaba su turno, pues la ley del palacio era firme. Cada doncella, después de cumplir su tiempo de preparación, sería presentada una sola vez ante el rey Asuero. Cuando el momento de cada una llegaba, se le permitía llevar consigo cualquier cosa que deseara de entre los tesoros y adornos de la casa de las mujeres para presentarse ante el rey. Algunas pedían joyas, perfumes adicionales o túnicas lujosas para intentar ganar el favor del monarca. Finalmente, el día señalado para Esther llegó. Sin embargo, cuando se le ofreció tomar cualquier cosa que quisiera para presentarse ante el rey, Esther no pidió nada.
sino que confió por completo en el consejo de Gai, el guardián de las mujeres, quien conocía bien lo que agradaba al rey. Aquella decisión no pasó desapercibida. Su sencillez, su humildad y su discreción causaron admiración entre todos los que la veían en el palacio. Todos, desde los sirvientes hasta los oficiales, la miraban con respeto y estima, pues no solo su belleza exterior era evidente, sino también la gracia que la rodeaba. Así, Ester fue llevada al palacio real para presentarse ante el rey Asuero en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el 7º año del reinado del rey. El momento era solemne. Ester entró con paso firme. Su rostro resplandecía con una belleza serena. Sus vestidos, aunque sencillos, realzaban aún más su hermosura natural. No llevaba consigo adornos deslumbrantes, pero sobre ella había una gracia y un encanto que no podían pasar desapercibidos. Cuando el rey Asuero la vio, su corazón quedó cautivado de inmediato. De entre todas las jóvenes que habían sido presentadas ante él, ninguna halló tanto favor ante sus ojos como Ester. El rey quedó tan maravillado que, sin demora, colocó sobre su cabeza la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Entonces, el rey ofreció un gran banquete en honor a Ester, llamado el Banquete de Ester, donde reunió a todos sus príncipes y siervos. Durante la celebración, el rey decretó un día de descanso en todas las provincias del reino y repartió grandes dones según la generosidad del rey. Ester, la joven huérfana que había guardado su identidad en secreto, ahora se sentaba en el trono como reina de Persia. Pero el destino de su pueblo aún pendía de un hilo invisible. Mientras la vida en el palacio seguía su curso, Mardoqueo, fiel cuidador de Ester, continuaba velando discretamente por ella. Día tras día, se sentaba junto a la puerta del palacio real, en el lugar donde se reunían los servidores y guardias del rey. Desde allí, Mardoqueo podía escuchar los rumores y noticias que circulaban en el interior del palacio. Fue en ese lugar donde Mardoqueo, sin buscarlo, descubrió un complot peligroso. 2 oficiales del rey, llamados Bigtan y Teres, que custodiaban la entrada del palacio, se habían llenado de ira contra el rey Asuero. Su enojo era profundo y habían tramado un plan para acabar con la vida del monarca. Mardoqueo, al escuchar sus palabras y entender su propósito, no dudó ni un momento. Sabía que debía actuar con rapidez. Inmediatamente, Mardoqueo envió aviso a la reina Ester, contándole todo lo que había escuchado sobre el complot. Ester, fiel a su palabra y sin revelar la identidad de su primo, informó al rey en nombre de Mardoqueo, detallando lo que él había descubierto. El rey, al recibir la noticia, ordenó una investigación minuciosa. Se examinaron los hechos con rigor, y todo fue hallado cierto, tal como Mardoqueo lo había dicho. Los 2 oficiales fueron arrestados. Conforme a la justicia del reino, fueron colgados en la horca. Todo lo sucedido quedó registrado con precisión en el libro de las crónicas del rey, donde se anotaban todos los hechos importantes del imperio. Mardoqueo, sin buscar reconocimiento, volvió a ocupar su lugar en la puerta del rey. La vida en el palacio siguió adelante, pero aquella acción silenciosa y valiente había sido escrita en los registros reales. Nadie imaginaba en ese momento que lo que Mardoqueo había hecho se convertiría más adelante en una clave para el destino de toda la nación. Después de estos sucesos, el rey Asuero promovió a un hombre llamado Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag. El rey lo engrandeció sobre todos los príncipes y oficiales que estaban junto a él. Elevó su posición y colocó su silla más alta que la de todos los demás nobles del reino. Por decreto real, se ordenó que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del palacio debían inclinarse y postrarse ante Amán. Esta orden fue proclamada en todo lugar donde Amán pasaba, y los oficiales la obedecían sin demora. Sin embargo, Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante Amán. Los siervos del rey que se encontraban a la puerta, al ver la actitud firme de Mardoqueo, comenzaron a preguntarle día tras día: ¿por qué desobedeces el mandamiento del rey?
Mardoqueo, firme en su decisión, no les hacía caso. Al ver que él no los escuchaba, los siervos del rey fueron a informar a Amán, para ver si las acciones de Mardoqueo serían toleradas, pues se les había revelado que era judío. Cuando Amán vio por sí mismo que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, se llenó de furia, pero no quiso limitarse a castigar solo a Mardoqueo, pues había sido informado de que Mardoqueo pertenecía al pueblo judío. Entonces, el corazón de Amán se llenó de un odio aún mayor, y comenzó a maquinar una venganza más amplia. Decidió buscar la forma de destruir no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos que vivían en todo el reino de Asuero. Su plan no era pequeño. En el primer mes, el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, Amán comenzó a ejecutar su plan con precisión. Ordenó echar el pur, que es la suerte, para determinar el día y el mes en que llevaría a cabo su propósito contra los judíos. La suerte fue echada delante de Amán, y cayó sobre el mes 12º, que es el mes de Adar. Con la fecha ya establecida, Amán fue ante el rey Asuero. Se presentó con palabras cuidadosas, pero llenas de malicia oculta. Dijo Amán al rey: «Hay un pueblo disperso y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes a las de todo otro pueblo, y no guardan las leyes del rey. No conviene al rey dejarlos en paz». Amán habló con habilidad, sin mencionar que se trataba de los judíos. Sus palabras estaban cargadas de astucia, apelando al interés del rey en mantener la unidad del imperio. Luego añadió: «Si le place al rey, decrete por escrito que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que sean llevados al tesoro real». La propuesta de Amán parecía ventajosa. No solo ofrecía eliminar lo que presentó como una amenaza al imperio, sino que además prometía una gran suma de dinero al tesoro del reino. El rey, confiado en el consejo de Amán, sin investigar más, se quitó el anillo de su mano, el cual servía como sello real, y lo entregó a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Le dijo el rey a Amán: «La plata te es dada, y también ese pueblo, para que hagas con ellos lo que bien te parezca». Sin perder tiempo, Amán convocó a los escribas del rey. Fue llamado todo escriba real en el día 13 del primer mes, y Amán dictó cartas que fueron escritas conforme a todo lo que ordenó, enviadas a los sátrapas del rey, a los gobernadores de cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. Cada carta fue redactada en la lengua y la escritura propia de cada provincia y pueblo, y el contenido estaba sellado con el anillo del rey Asuero. El decreto era claro y brutal. En un solo día, el día 13 del mes 12º, el mes de Adar, todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, serían destruidos, muertos y aniquilados. Además, se permitía que sus bienes fueran saqueados. Las cartas fueron enviadas rápidamente mediante correos montados en veloces caballos del rey, para que la orden llegara a cada rincón del imperio. En la ciudad capital de Susa, mientras los mensajeros partían llevando la orden mortal, el rey y Amán se sentaron a beber. Pero la ciudad entera quedó turbada, sumida en la confusión y el desconcierto ante tan terrible edicto. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos en señal de duelo. Se vistió de cilicio y ceniza, y salió por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Avanzó hasta llegar ante la puerta del rey, pero no se le permitía entrar vestido de cilicio. En cada provincia y en cada lugar donde el decreto del rey y su ley llegaban, hubo gran duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se tendían sobre ceniza y se vestían de cilicio. Mientras tanto, en el interior del palacio, las doncellas de Ester y sus eunucos llegaron ante ella y le informaron todo lo que sucedía con Mardoqueo. Ester quedó sumamente angustiada. Envió ropas para vestir a Mardoqueo y quitarle el cilicio, pero él no aceptó las vestiduras. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que había sido asignado para atenderla,
y lo envió a Mardoqueo para saber con precisión qué sucedía y por qué él estaba actuando de aquella manera. Atac salió y fue donde Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad, justo delante de la puerta del rey. Mardoqueo le contó todo lo que había ocurrido. Le relató el monto exacto de la plata que Amán había prometido pagar a las arcas del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Además, le entregó una copia del decreto escrito que había sido proclamado en Susa, para que se lo mostrara a Esther, y para que ella lo viera y se lo explicara bien. Mardoqueo envió también este mensaje para Esther, que debía ir ante el rey, a rogar por su pueblo y a interceder por ellos delante de su majestad. Atac regresó y transmitió fielmente a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther mandó a decir a Mardoqueo, por medio de Atac, lo siguiente: todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia saben que cualquier hombre o mujer que entra al patio interior para ver al rey sin haber sido llamado, será condenado a muerte, a menos que el rey le extienda su cetro de oro, permitiéndole vivir. Y yo no he sido llamada a presentarme ante el rey desde hace 30 días. Atac llevó la respuesta de Esther a Mardoqueo. Mardoqueo entonces envió a decirle esta respuesta contundente: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Si tú callas en este momento, respiro y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Al recibir las palabras de Mardoqueo, Esther meditó profundamente. Sabía que presentarse ante el rey sin ser llamada implicaba un riesgo inmenso, incluso la muerte. Pero también comprendía la gravedad de la situación y el destino de su pueblo estaba en sus manos. Con voz firme y corazón resuelto, Esther respondió: ve, reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa, y ayunemos por 3 días, ni coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo y mis doncellas también ayunaremos de la misma manera. Luego, iré ante el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Sin perder tiempo, Esther envió el mensaje a Mardoqueo, quien reunió a toda la comunidad judía en Susa para unirse en ayuno y oración. Durante esos 3 días, la ciudad estuvo en un silencio solemne, mientras los judíos clamaban a Dios por protección y favor para Esther. El tercer día, vestida con sus ropas reales, Esther se preparó para salir hacia el palacio. Con cada paso, sentía el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza de la fe que la sostenía. Al llegar al patio interior del palacio, todos los ojos se posaron en ella. El silencio se hizo absoluto. Cuando Esther se acercó al trono, el rey Asuero la vio y extendió hacia ella el cetro de oro, señal de que le concedía la vida y escucharía su petición. Esther, con humildad y valentía, se acercó y tocó la punta del cetro, salvando así su vida y abriendo la puerta para interceder por su pueblo. Tras su valiente encuentro con el rey, Esther no hizo de inmediato su petición. En lugar de ello, con sabiduría y calma, pidió al rey y a Amán que asistieran a un banquete especial que ella prepararía. El rey Asuero, cautivado por la reina y deseoso de complacerla, aceptó la invitación sin dudar. Al día siguiente, Esther organizó un gran banquete en el palacio real, a que asistieron tanto el rey como Amán, el hombre que conspiraba contra su pueblo, sin que él aún supiera la identidad y la valentía de Esther. Durante el banquete, el rey preguntó a Esther qué deseaba, prometiéndole concederle hasta la mitad de su reino. Esther, sin revelar aún su propósito, invitó nuevamente al rey y a Amán a un segundo banquete que tendría lugar al día siguiente. Ambos aceptaron, intrigados y sin sospechar nada. Esa noche, Amán salió del palacio lleno de orgullo y confianza, seguro de que su posición era invencible, sin imaginar que pronto su destino cambiaría drásticamente. Después de salir del banquete con el rey y la reina, Amán regresó a su casa con el corazón henchido de orgullo y arrogancia. Se sentía invencible, pensando que el rey le había concedido todo lo que deseaba. Sin embargo, cuando entró en el patio de su casa, algo le perturbó profundamente. Vio a Mardoqueo sentado en la puerta del rey
Y una vez más, Mardoqueo no se levantó ni se inclinó ante él. Lleno de ira y humillación, Amán regresó a su hogar, donde convocó a sus amigos y a su esposa, Zeres. Con voz enfadada, les contó todo lo que había ocurrido y les pidió consejo sobre qué hacer con Mardoqueo, que se negaba a rendirle honor. Sus amigos y su esposa le sugirieron una solución drástica: construir una horca de 50 codos de altura y pedir al rey que ordenara colgar a Mardoqueo en ella al día siguiente. Amán aceptó la idea, mandó construir la horca y al día siguiente fue al palacio con la intención de solicitar al rey que ejecutara su plan. Pero el destino estaba a punto de dar un giro inesperado. Esa misma noche, el rey Asuero no pudo dormir. Mandó llamar a los eunucos que velaban el palacio y pidió que le leyeran el libro de los registros, donde se anotaban todas las historias y sucesos importantes del reino. Mientras leían, encontraron que Mardoqueo había descubierto y denunciado el complot para matar al rey, pero no había sido recompensado ni honrado por ello. El rey, indignado por el olvido, preguntó: ¿qué se ha hecho por Mardoqueo para reconocer su lealtad? Los eunucos respondieron que nada se había hecho. Entonces el rey preguntó: ¿quién está en la corte? En ese instante, Amán entró para pedir permiso para colgar a Mardoqueo en la horca que había mandado construir. El rey le dijo: ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán, pensando en sí mismo, respondió: al hombre a quien el rey quiere honrar, que se vista con ropas reales, que se le ponga un manto real, que se le ponga una corona real en la cabeza, y que se le haga cabalgar a caballo por las calles de la ciudad, proclamando delante de él: así se honra al hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces el rey ordenó a Amán: rápido, haz todo eso por Mardoqueo, el judío. Amán tuvo que obedecer y honrar a Mardoqueo, mientras el pueblo lo veía con sorpresa y asombro. Amán, humillado y abatido, continuó su camino a su casa. Después de que Amán fue obligado a honrar a Mardoqueo, regresó a su casa lleno de amargura y desasosiego, pero no renunció a su plan de destruir a los judíos. Al día siguiente, Ester organizó un segundo gran banquete, al que nuevamente invitó al rey Asuero y a Amán. Esta vez, la atmósfera era diferente, cargada de tensión y expectación. Durante el banquete, el rey volvió a preguntarle a Ester qué deseaba. Con voz serena pero firme, Ester pidió al rey que acudiera con Amán al banquete que ella prepararía al día siguiente. El rey aceptó la invitación, curioso por saber cuál era el propósito de la reina. La reina Ester estaba lista para revelar su petición y mostrar la verdadera identidad del pueblo a que pertenecía, con la esperanza de salvarlos de la destrucción inminente. Mientras tanto, Amán intentaba contener su creciente temor, aunque aún no comprendía completamente el peligro que se avecinaba para él. En el tercer día, cuando el rey Asuero y Amán llegaron al banquete preparado por Ester, la reina se levantó con dignidad y valentía. Con voz clara y decidida, Ester comenzó a hablar. Si he hallado favor ante tus ojos, oh rey, y si es agradable a tu majestad, que se me conceda mi vida por mi petición, y que se salve mi pueblo por mi demanda. El rey, intrigado y atento, le preguntó: ¿cuál es tu petición, reina Ester? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea hasta la mitad del reino, te será concedida. Entonces Ester reveló la verdad que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Soy judía y mi pueblo está en peligro. Un hombre llamado Amán ha tramado destruirnos a todos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños. El rostro del rey se tornó serio y lleno de ira. ¿Quién es este que osa hacer tal cosa?, preguntó con voz firme. Ester señaló a Amán, que estaba sentado con el rostro lleno de temor. El rey, lleno de ira, salió del banquete hacia el jardín, y Amán, paralizado por el miedo, se quedó solo. Mientras el rey Asuero se retiraba al jardín, lleno de enojo, Amán quedó solo en la sala del banquete, paralizado por el miedo y la incertidumbre. En ese instante, la esposa de Amán, Zeres,
Y todos sus amigos le dijeron: «Ciertamente serás derrotado, pues has quedado en evidencia ante el rey y la reina». Amán, desesperado y temiendo por su vida, vio entonces a Mardoqueo en la puerta del palacio, quien se mantenía firme sin mostrar miedo alguno. Cuando el rey regresó del jardín, entró al banquete y encontró a Amán postrado sobre el lecho donde Ester estaba reclinada. El rey preguntó: «¿Acaso también vas a abusar de la reina en mi presencia?». Los eunucos se levantaron y cubrieron el rostro de Amán, señal de que su vida estaba en peligro. El rey ordenó que Amán fuera colgado en la horca que él mismo había mandado construir para Mardoqueo. La ejecución fue inmediata y pública. Así, la amenaza contra el pueblo judío fue anulada, y la justicia prevaleció. Tras la muerte de Amán, el rey Asuero habló con la reina Ester y con Mardoqueo, el primo de Ester, quien había sido honrado anteriormente. Juntos, decidieron emitir un nuevo decreto para que los judíos pudieran defenderse de sus enemigos en todo el vasto imperio. El rey autorizó a Mardoqueo y Ester a redactar cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias y a los líderes de cada pueblo, para que informaran que el pueblo judío podía reunirse y defenderse el día señalado por el decreto anterior. Estas nuevas cartas fueron enviadas rápidamente, con el mismo sello real y con la misma rapidez que las órdenes anteriores. Se comunicó que los judíos tendrían permiso para proteger sus vidas y sus hogares y para vengarse de quienes intentaran dañarlos. El día que había sido designado para la destrucción, el día 13 del mes de Adar, llegó. Los judíos se prepararon para defenderse con valor, y aquellos que buscaban hacerles daño fueron derrotados con gran poder. En las ciudades del imperio, la victoria fue completa para el pueblo judío. La gente celebró la justicia y la liberación que Dios había concedido a través de Ester y Mardoqueo. Después de que los judíos se defendieron y vencieron a sus enemigos en todo el imperio persa, la alegría y el alivio se extendieron entre ellos. En Susa, la capital, la lucha fue especialmente intensa, pero al final los judíos triunfaron sobre sus adversarios. Para celebrar esta victoria y recordar la salvación que Dios les había concedido, Ester y Mardoqueo establecieron una fiesta anual. La llamaron Purim, en honor a la suerte, Pur, que Amán había echado para elegir el día de destrucción, pero que se volvió en contra de él y de sus planes malvados. Durante Purim, los judíos leían el libro de Ester, recordaban la historia de la salvación y festejaban con alegría banquetes y regalos. Además, se ayudaban unos a otros y a los necesitados, fortaleciendo así la unidad y la fe del pueblo. Esta fiesta se convirtió en un símbolo de la providencia de Dios, de la valentía de Ester y de la justicia que triunfó sobre la maldad. Tras la victoria y la instauración de Purim, Mardoqueo continuó sirviendo fielmente al rey Asuero. Su influencia en la corte creció aún más, y fue reconocido como un hombre sabio y justo. Los judíos gozaron de paz y prosperidad en el reino de Persia durante muchos años, gracias a la protección que Ester y Mardoqueo obtuvieron del monarca. Ester, como reina, utilizó su posición para cuidar a su pueblo y promover la justicia. No solo protegió a los judíos, sino que también trabajó para fortalecer la unidad entre los diversos pueblos del imperio. La historia de Ester se convirtió en un testimonio de fe, valentía y fidelidad a Dios en medio de la adversidad. El pueblo judío nunca olvidó la intervención divina a través de Ester, quien, desde su trono, cambió el curso de la historia. La historia de Ester y Mardoqueo se convirtió en un legado que trascendió generaciones. Su valentía y compromiso con la justicia inspiraron a su pueblo y a todos aquellos que escuchaban su historia. Ester, en su papel de reina, mostró que la fe y la sabiduría pueden cambiar incluso el destino de un gran imperio. A pesar de los peligros, no dudó en arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Mardoqueo, por su parte, demostró con su lealtad y firmeza que el servicio honesto y la perseverancia son fundamentales para la protección y el bienestar colectivo. Juntos, establecieron un ejemplo de coraje y esperanza en tiempos difíciles, recordando que, incluso cuando todo parece perdido, la fe y la acción pueden traer salvación.
El pueblo judío celebraba cada año la fiesta de Purim no solo como una conmemoración de su liberación, sino también como un recordatorio permanente de que la justicia y la valentía triunfan sobre la maldad y la opresión. A lo largo de los años, la historia de Esther se transmitió de generación en generación, no solo entre el pueblo judío sino también en otras naciones, como un ejemplo poderoso de cómo la valentía y la fe pueden transformar la historia. El pueblo judío, recordando la salvación otorgada en tiempos tan difíciles, mantenía viva la tradición de Purim con gran alegría y reverencia. Cada año, al llegar el mes de Adar, las comunidades se reunían para leer el libro de Esther, revivir la historia y celebrar la victoria de la justicia sobre la maldad. Se entregaban regalos a familiares y amigos, se compartían alimentos y se ayudaba a los necesitados, fortaleciendo la solidaridad y el amor dentro del pueblo. Esta celebración recordaba constantemente que, aunque los tiempos puedan ser oscuros, siempre hay esperanza cuando se confía en la protección divina y se actúa con valentía. La historia de Esther enseñaba a todos que Dios obra a través de personas comunes que deciden hacer lo correcto, aun en las circunstancias más adversas. Así terminó la historia de Esther, la joven judía que, con valor y fe, se convirtió en reina de un gran imperio y salvó a su pueblo de la destrucción segura. Su historia es un testimonio de cómo la valentía puede nacer en los momentos más inesperados y de cómo la providencia divina se manifiesta incluso en las circunstancias más oscuras. Esther, sin alardes ni proclamaciones, usó su posición con sabiduría para proteger a los suyos, recordándonos que la verdadera fuerza está en la humildad y el coraje silencioso. Mardoqueo, por su parte, enseñó que la fidelidad y la perseverancia ante la injusticia son semillas que pueden cambiar el curso de la historia. La fiesta de Purim, establecida para conmemorar esta gran salvación, sigue siendo celebrada hasta hoy, recordándonos que, en medio de las adversidades, la esperanza y la justicia pueden prevalecer. Cada año, los judíos alrededor del mundo recuerdan que la fe activa y el compromiso con la verdad pueden derribar los muros del odio y la opresión. La historia de Esther es, por tanto, un legado eterno de valentía, fe y la certeza de que Dios siempre obra a favor de quienes confían en Él. Cada historia que compartimos aquí tiene poder de inspirar y transformar. Si este video tocó tu corazón y te hizo soñar un poco más grande, suscríbete y acompáñanos en este viaje lleno de aventuras, aprendizajes y momentos inolvidables. No solo es un botón, es la llave para descubrir juntos nuevas historias que te harán vibrar. Activa la campanita y sé parte de esta comunidad que crece con cada capítulo, porque lo mejor aún está por llegar, y tú no querrás perderte ni un solo instante.